mucho tiempo yo centré mi trabajo de investigación en el problema de la identidad, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer un mapa de lo que han sido los estudios de juventud en América Latina, incluida Colombia, podríamos reconocer 4 grandes momentos históricos en la producción de conocimiento. Un primero centrado justamente en investigaciones de tipo sectorial, es decir, los jóvenes en tanto estudiantes, los jóvenes en tanto trabajadores, y en términos generales con una perspectiva de tipo sociológica y descriptiva, ¿no? Es un periodo que va a correr aproximadamente de finales de los 70s hasta buena parte de principios de los 80s, con, en términos generales, investigaciones de tipo hipotético-deductivo, muy útiles, algunas de ellas en términos de este recorrido histórico, pero cuya pretensión y cuya mirada se agota en el acto descriptivo. Cuando arrancan los 80s y junto con este periodo, la crisis pues de la hegemonía del proyecto societal que los distintos países de América Latina se habían dado, ¿no?, por la aceleración del capitalismo a través de lo que eufemísticamente se llamaron los ajustes estructurales, etcétera, etcétera, los jóvenes empiezan a volverse visibles de otros modos distintos a como habían sido visibles tanto para la propia sociedad como para el pensamiento que pensaba sobre ellos, y es justamente el joven en tanto problema, ¿no? Esto va a marcar un tipo de investigación radicalmente diferente, que va a ser una investigación que va, digamos, a tomar distancia de los enfoques de carácter descriptivos, y va a incorporar a su planteamiento el problema de la interpretación, y entonces va a ser un momento muy interesante de apertura interdisciplinaria, donde la sociología empieza a dialogar de manera muy productiva con la comunicación, con la semiótica, con la antropología, etcétera, porque el sujeto así lo está demandando. Es una época muy larga, sumamente larga. Es la época, por ejemplo, para el caso colombiano, de No nacimos para semilla, ¿no?, que el libro de mi cuate Alonso, en donde lo que podemos ver es un primer intento, aunque es un libro más de tipo cronicado, ¿no?, más con una voluntad periodística y menos voluntad teórica, es un libro marcante porque coloca otro tipo de mirada que podríamos llamar la mirada interior, ¿no? Es decir, mientras en el periodo anterior vamos a tener una mirada exterior que está imputando, que está describiendo desde fuera, en este otro momento va a haber un momento, una mirada interior que va a cambiar el modo de la comprensión de los jóvenes. Ese momento dura un buen tiempo. Digamos que en términos generales podríamos decir que es un periodo que está comandado por la investigación mexicana y colombiana. Los argentinos, aunque avanzaron mucho en los momentos posteriores, llegan después a la investigación en juventud, ¿no? Es un momento en que 3 libros se convierten, digamos, como en referentes de lo que está pasando en este momento, que es No nacimos pa' semilla, En la calle otra vez, el libro mío, y A la brava S, el libro de José Manuel Valenzuela. Llega una corte de investigadores nuevos, una peruana que vive en México, Maritza Urteaga, etc. No les voy a hacer ese mapa de manera detallada, pero sí es importante para entender el recorrido del pensamiento que piensan los jóvenes y los problemas y los procesos de investigación vinculados a los jóvenes. A finales de los 80s, bueno, a principios de los 90s, digamos, que marcan un estallido importante de las formas de agregación juvenil, ¿no?, que estaban mucho más articuladas a la idea de un nosotros homogéneo, a una identidad mucho más nítida y enunciable. Emerge un tercer periodo, que es el que voy a llamar el de las culturas juveniles, tratando de tomar distancia absoluta con la noción impresentable de tribus juveniles, ¿sí? O sea, tengo una crítica demoledora a esa noción
que lamentablemente, como es tan seductora, ¿no? Maffezolí puso a flotar, y los periodistas latinoamericanos, que son un poco flojitos, salvo honrosas excepciones, y no hacen su chamba, no cuestionaron de fondo esta noción que tiene dos pequeños problemitas, ¿no? Un pequeño problemita es que no da cuenta de la condición de clase social, ¿sí? O sea, no la ve, ¿no? Entonces las tribus, parece que ser skinhead en Ciudad Bolívar es lo mismo que ser skinhead en la colonia Polanco en la Ciudad de México, ¿no? O sea, la dimensión de clase ahí es muy fuerte. Y un segundo problemita de la tal noción es que arcaiza a los jóvenes, ¿no? Los vuelve bárbaros, o sea, tribus juveniles. Entonces, fue operativa, fue simpática, fue este tipo de frases a propósito de libros que todo el mundo cita pero que nadie lee, ¿no? Pero que tuvo impactos muy negativos en la investigación. Por lo tanto, yo prefiero hablar de culturas, en plural, juveniles, para dar cuenta justamente de un momento de rearticulación y de efervescencia de modos de adscripción, ¿no? de modos de construir pertenencias diversas que marcaron, digamos, el territorio latinoamericano hasta el momento, aunque esa fase ha decrecido centralmente. Y es un tipo de investigación que se va a preocupar por una etnografía muy acuciosa, una etnografía en el terreno, pero al mismo tiempo es un momento de investigación que incorpora en su mirada y en sus materiales de análisis la producción de los propios jóvenes, que va a marcar un cambio sumamente relevante e interesante en el modo de entender estas cuestiones. Y finalmente, que es el momento en el que nos encontramos, un gran momento de investigación, de epistemología, teoría y metodología, que yo quisiera que llamáramos de manera laxa, ¿no? El momento de lo subjetivo político, ¿no? Es decir, una investigación que que más que interesada en la investigación sobre los modos de grupalización y inscripción, trata justamente de entender los procesos de construcción biográfica del yo, los procesos subjetivos a través de los cuales los jóvenes desde cuerpos diferenciales y desde cuerpos desiguales participan en la construcción del orden colectivo. Es un momento muy interesante porque una de las deudas pendientes desde el primer momento hasta la actualidad es, por ejemplo, la noción de género. El género es una de las grandes deudas de los estudios de juventud, porque no le hemos entrado como en serio al tema, ¿no? Entonces ahí hay tareas pendientes, pero lo relevante y lo interesante es que este momento va a articular distintos territorios de investigación donde juega un papel central el cuerpo, donde juega un papel central los procesos de subjetivación y los procesos de resistencia y los procesos de vinculación con los dispositivos tecnológicos y digitales, ¿no? Pero al mismo tiempo la reconfiguración en las lógicas de la producción, recepción, consumo de bienes culturales, ¿no? En ese momento estamos, un momento muy interesante, ¿no? Con, digamos, un retorno muy interesante a la dimensión de la crónica, un retorno muy interesante a la dimensión bartesiana, ¿no? De la imagen, en fin. No me detengo más en esto, si queda tiempo después puedo caracterizarlo con más cuidado. Entonces, todo esto era una larga nota de pie de página para explicar que durante la fase, digamos, primera y casi segunda, yo centré mucho mi trabajo en la investigación sobre identidades, culturas juveniles, y utilicé la metáfora para referirme a los jóvenes de los argonautas del Pacífico, siguiendo ese clásico de Malinowski, convencida de que la identidad era una especie de vellocino de oro, ¿no? A través del cual estos argonautas navegaban, bregaban, dirían los puertorriqueños, a lo largo de sus biografías,
para conquistar una certeza identitaria, ¿no? Un nosotros muy importante. Y esta noción esta metáfora de argonautas me fue muy útil durante mucho tiempo para entender justamente no solamente el proceso de afirmación identitaria, sino también los conflictos de insularismo entre los jóvenes. Cuando digo insularismo, estoy utilizando la figura de la isla, ¿no? De islas de identidad que no se hablaban entre sí. El metalero no hablaba con el consumidor de rock, ¿no? El punqueto no hablaba con el consumidor de música electrónica, es decir, una especie de atrincheramiento identitario donde la música jugaba un papel central. Esto empezó a quebrarse y yo empecé a sentirme cada vez más incómoda con este tipo de metáforas. Me parecía que habíamos entrado en un proceso de reconfiguración societal que era muy importante poner en cuestión no solamente las metáforas, sino principalmente los conceptos y las categorías a través de las cuales pensamos lo real, ¿no? O sea, me parece en buena medida que una de las crisis derivadas de estas transformaciones tan aceleradas es justamente la crisis de la nomenclatura con la que solemos pensar y nombrar la realidad, ¿no? Y nombrar no es un acto inocente, ¿no? En el modo en cómo nombramos a los sujetos que tratamos de entender, hay un acto de poder desde la academia, hay un acto muy fuerte que determina y que marca los modos en que una sociedad particular va a entender a los sujetos que hacen parte de esta dimensión. En esa lógica, tratando de cuestionar todas estas cuestiones, yo me planteaba 3 territorios para trabajar esta dimensión. Un territorio que ya un poco ayer adelanté, que era el de la violencia, el de la configuración de grupalidades, procesos de inscripción juveniles en entornos precarios y en entornos violentos. Fue una fase inicial en la que trabajé muchísimo con maras, ¿no? En El Salvador, trabajando etnografías muy complicadas, haciendo el viaje de la bestia 3 veces para tratar de entender qué era lo que se estaba jugando ahí. Y entonces ahí encontré algunos elementos de cómo renombrar, ¿no? Estos procesos de construcción de identidades juveniles. Un segundo territorio que para mí ha sido definitivo es justamente el del ciberespacio, ¿no? Tratar de entender cómo los jóvenes a través de distintos dispositivos construyen subjetividad, construyen política, construyen formas de intelección del mundo y sobre el mundo, ha sido un elemento central. Y un tercero tiene que ver con nuevos procesos de resistencia como España, ¿no? Indignados, Occupy Wall Street, y en el caso más reciente México. Entonces voy a centrarme en el territorio 2 de manera en primer lugar. Yo me planteé, bueno, debo hacer otra nota de pie de página para que se entienda, digamos, como el dispositivo que no es un dispositivo metodológico, sino ese dispositivo de intuición que los investigadores e investigadoras desarrollamos no porque lo aprendamos en un libro, sino porque lo aprendemos en lo que ayer Nina llamaba la relación del maestro y el aprendiz, ¿no? Uno aprende a desarrollar ciertas intuiciones viendo a trabajar al maestro, ¿no? Entonces, en esas intuiciones que yo digo que son gástricas, ¿no? Porque pasan por el estómago y tardan mucho en pasar del estómago a la cabeza, a mí me parecía central arrancar con una pregunta muy pequeña y muy elemental para poder aproximarme a estas cuestiones. Cuando la epidemia de influenza, si ustedes se acuerdan, la H1N1, que fue un escenario postapocalíptico para México, ¿no? Donde vivimos recluidos, aislados, etcétera, 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 la universidad donde yo trabajo me pidió que armara un blog, el blog de la epidemia,
y de una manera heroica, porque realmente no sé cómo sobrevivir esa experiencia, durante 31 días que duró la fase aguda de la epidemia, yo escribí todos los días, ¿sí?, sobre lo que estaba pasando. Pero más allá, digamos, del blog, ¿no?, y que está disponible, se puede leer en línea, más allá de los temas, más allá de la epidemia en sí, para mí fue una enorme sorpresa entrar a la República de la Blogosfera, ¿sí?, y darme cuenta de que lo que yo me tardaba en tener retroalimentación con mis libros y mis artículos en el blog era así, ¿no? Y que muchos de los lectores de mi blog que ponían comentarios, que posteaban, eran jóvenes. Entonces para mí fue un aprendizaje aceleradísimo de un lenguaje a otro, de una metodología diferente y de la posibilidad de una interacción con los sujetos de estudio inmediata, ¿no?, cosa que a mí me pareció fundamental. Entre eso y la apertura de mi Facebook, pues no hubo mucho tiempo, y entonces confieso, yo siempre tengo que hacer esto, a ver si los cables me lo permiten. Buenas noches, mi nombre es Rosana Reguillo y soy adicta al Facebook. Es una especie de confesión, porque este dispositivo se ha convertido para mí en un espacio de investigación privilegiado, ¿no? O sea, es un espacio en el que yo puedo discutir con los jóvenes, en los que puedo hacerles preguntas, en los que puedo hacer investigación con ellos sobre ciertos temas y en las que yo aprendo de manera acelerada, ¿no? En ese espacio yo soy una discípula agradecida de todo lo que los jóvenes me enseñan. Entonces, en la medida en que fui avanzando en mis destrezas tecnológicas, fui descubriendo algunos elementos que son importantes, es decir, soy una mejor facebookera que tuitera, ¿no? El Twitter se me da menos, ¿no? O sea, los 140 caracteres, para mí que soy tan rollera, son un poco complicados, pero también es un dispositivo muy interesante. Entonces, en eso estaba cuando cayó en mis manos un libro espectacular. Y este libro espectacular no es un libro académico, sino es un libro a mitad entre un ensayo y una intuición, el de Alessandro Barico, Los Bárbaros. Es un libro que yo recomiendo amplísimamente a cualquier profesor de cualquier área, y especialmente a los investigadores en ciencias sociales, como libro de cabecera. Podrá tener muchas cuestiones que uno pueda criticar, ¿no?, porque no es un libro pensado en términos de ensayo, de probar cosas, pero es un libro pleno de intuiciones y de marcaje fundamental. Barico, en su genialidad, llama a las nuevas generaciones los nuevos bárbaros, aludiendo justamente a la capacidad de estos jóvenes, principalmente, de alterar los marcos, ¿no?, de la modernidad letrada, y sobre todo un elemento que para mí fue fundamental, construir la noción de flujo y la noción de pasaje articulado, que pudiera ser lo que yo quisiera llamar, a ver si soy capaz de decirlo claramente, el pensamiento en trayectorias de links, ¿no? Lo que yo voy encontrando es que muchos de estos cibersujetos, ¿no?, vinculados a estas nuevas formas de cultura, piensan en links, ¿sí?, piensan en lugares de paso. Es un poco el wikipensamiento, donde un elemento te va llevando al otro y te va llevando al otro y te va llevando al otro de una manera absolutamente pertinente e interesante. Entonces, yo estaba muy incómoda con el tema de los argonautas, estaba fascinada descubriendo este mundo del Face y del Google+, etcétera, y estaba entonces problematizándome a mí misma a través de los planteamientos de Barico. Con esos tres elementos, yo me planteé una pregunta muy elemental para arrancar una investigación, que es en la que estoy, de las cuales ya hay avance,
sobre si estos dispositivos, si estas nuevas lógicas, si estas nuevas formas de transitar por la cultura, si estas nuevas formas de acumular información y conocimiento estaban significando una rearticulación en términos de las subjetividades vinculadas a la cultura musical, ¿no? En el año 2000 yo escribí en Nómadas, justamente en la revista del IESCO, un artículo, un pequeño ensayo que daba cuenta de una investigación sobre culturas musicales que se llamaba El lugar desde los márgenes, donde yo argumentaba a través de mi material empírico y de mi evidencia cómo el Walkman había sido, en términos tecnológicos, el primer territorio liberado de los jóvenes, ¿no? Fue el primer gesto de liberación con respecto a la cultura musical parental, ¿no? Fue el momento en el que los jóvenes dijeron, perdón, ¿sí? Ya no más boleros, ya no, se distanciaron con respecto a la consola de la sala familiar y empezaron a configurar una cultura musical autónoma. De cualquier manera, en esa pequeña investigación, yo había descubierto que de todas maneras la cultura musical parental, ¿no? la que venía heredada de la familia, jugaba un papel central en la configuración de los consumos y gustos musicales de los jóvenes, hasta que llegaba el momento de la, digamos, de la construcción de la cultura musical con los pares, ¿no? Es decir, el momento entonces en el que yo te doy a ti el disco y tú me dabas el disco y yo te compartía tal canción y tú me compartías tal cassette, etcétera, etcétera. Pero algo pasaba que yo estaba detectando en Facebook a través de los videos, ¿no? que los posteadores facebookeros ponen de YouTube para ilustrar ciertos procesos. Lamento, me dan 2 segundos para ver, porque hay unos cuadros ahí que son muy interesantes. Denme un minuto a ver si puedo recuperar esa pantalla.